El ADA 1 consistió en responder unas preguntas que nos puso la profesora, que en realidad no eran tan complicadas. Lo que se nos dificultó de la tarea fue que no encontrábamos el libro que había proyectado, pero luego de un rato de buscarlo, pues lo encontramos y nos pusimos a resolver las preguntas. Entonces, lo que más me llamó la atención de esta actividad fue que había una diferencia entre los incentivos y contribuciones, que fue como... Yo pensé que eran lo mismo, pero no, al final de cuentas no. Entonces, fue como lo que más me llamó la atención. Y en conclusión puedo decir que existen muchos términos que yo no conocía sobre las organizaciones. Por ejemplo, ese que no sabía que eran lo mismo y me gustó mucho aprenderlas. Del ADA 2, lo difícil fue buscar... Bueno, el ADA consistía en buscar puestos en diversas páginas para supuestamente tu perfil. En este caso, yo soy de ingeniería en alimentos, entonces lo realmente difícil aquí fue buscar un puesto de trabajo que coincida, porque la verdad es que no habían muchos. De hecho, estoy segura que mis compañeros que también son IAs debieron haber puesto alguno de estos porque pues no había muchos. Y al final se supone que tenías que buscar un CV, pero pues tampoco hay muchos egresados de ingeniería en alimentos, y si los hay, pues no había perfiles, entonces tuve que medio modificar algo de mi CV que yo ya tenía hecho. Y nada, lo que aprendí es que no hay muchos puestos para ingenieros en alimentos, siempre aparecen más para ingenieros químicos industriales. Y en conclusión, pues, que tengo que esforzarme en buscar una chamba porque tal vez no la encuentre tan fácilmente, o al menos no en estas plataformas. El ADA 3 me gustó un poco más porque fue pues realizar la entrevista y pues yo quería ser entrevistadora porque ya he tenido experiencia en realizar entrevistas, pero no fue el caso, entonces me tocó ser la entrevistada. Pero yo hice la guía de preguntas porque ya medio sabía cómo era una entrevista, entonces la verdad es que me gustó un poco esta actividad, no tanto la parte de pasar a exponerla porque eso no me gustó, soy un poco tímida, pero ya tenía un poco de experiencia en todo esto, entonces pues fue como un repaso de lo que ya había hecho en otros trabajos. Del ADA 4 fue un poco diferente, bueno, fue al final de cuentas responder preguntas que se nos plantearon, o bueno, temas o algo que investigar en un documento que la profesora nos subió. Entonces no hay mucha dificultad en esto, solamente buscar en el texto que nos habían dado. Y fue sobre los tipos de pruebas de evaluación, entonces fue algo bastante sencillo. Y lo que aprendimos de esto es que hay diferentes técnicas, escalas, pruebas, formas de medir la evaluación de un trabajador y por qué esto es importante. Entonces eso fue un tanto interesante. El ADA 5 sí estuvo complicada porque no entendíamos bien cómo hacer el análisis, descripción y todo eso de los puestos. Entonces nadie había tenido tanta experiencia en eso, entonces fue un tanto complicado. Pusimos el de ejemplo mi trabajo anterior, entonces no hubo necesidad de hacer una entrevista como tal porque pues yo ya tenía toda la información y el organigrama no era tan complejo ni nada. Entonces solamente lo difícil aquí fue como poner un plan de evaluación, porque yo también ya me habían realizado evaluaciones en mi trabajo anterior, pero era un poco difícil como describir qué tipo de evaluación era o algo así, entonces eso fue lo complicado. Y el otro puesto que investigamos fue el de mi papá, que es supervisor de obra, entonces aquí también estuvo un poco difícil la parte del organigrama porque son como una empresa externa que trabaja para Bachoco, entonces eso fue un poco difícil. Pero de ahí en fuera fue un poco entretenido como hacer un propio análisis de mi puesto anterior, por así decirlo. Del ADA 6, de la de sueldos y salarios, no fue tan complicado. Se nos planteó un caso de Alberto y Mesariza, algo así era el nombre, que planeaban hacer todo un reajuste de la política salarial y todo el tema de los salarios de los empleados. Entonces nos decían que le podíamos recomendar a Alberto, que cómo podíamos definir una política salarial, qué puntos debemos tomar en cuenta, qué prestaciones. Entonces de ahí yo ya tenía igual conocimiento de mis puestos pasados, entonces tomé en cuenta, por ejemplo, para las prestaciones, qué prestaciones tenía, qué prestaciones conocía, que yo no tenía, o que tenían mis jefes. Entonces fue un tanto como ir recordando, casi todas las áreas fueron recordar cómo era mi anterior trabajo. Igual no hubo complejidad aquí, solamente era responder las preguntas y nos podíamos guiar del libro. Del ADA 7, que fue individual, aquí yo tuve un problema antes de subir la tarea porque yo me confundí en el libro y agarré la edición 7 del libro de Chavinato, pero no se estaba manejando la 8. Entonces yo había puesto un montón de información sobre algo que nada que ver, que era de calidad igual, pero nada que ver con calidad de los trabajadores, pues. Entonces tuve que rehacer todo el ADA y ya empecé a investigar otra vez de calidad de los trabajadores. Tiene que ver con lo que se vio en clase, de la higiene, de todos estos puntos que a un trabajador lo hacen sentir cómodo. Y eso es lo que me recordaba en parte igual a mi trabajo y me hizo ver las partes que mi trabajo anterior no tenía, que se podrían mejorar en otros trabajos. Finalmente, del ADA 8, pues tampoco hubo mucho que investigar o dificultad porque era un como tipo estudio de caso y nos planteaban unas preguntas, entonces simple y sencillamente era responder las preguntas, que lo principal era una empresa que quería hacer todo un cambio, entonces fijaban en los objetivos, quién eran los capacitadores y varios otros puntos a investigar, pues entonces no hubo realmente una complejidad del trabajo. Y ya para concluir ya todo, pues de aprendizaje siento que fue un repaso y un análisis de mi trabajo anterior, porque pues yo ya he tenido la experiencia de trabajar, ya me han reclutado antes, he visto cómo son las entrevistas de mi antiguo trabajo, me ha tocado capacitar a compañeros, me ha tocado pues buscar trabajo, he estado en varias entrevistas de trabajo, entonces hay parte de todo lo que se vio en esta materia del área de recursos humanos de la que yo ya tenía una idea. Entonces, en general de la materia lo que aprendí fue como darle nombre a todo lo que ya sabía. De que tener que llega un compañero nuevo y le enseñas las cosas, es capacitación. Que todo el proceso de contratación, hay una parte que es la selección, la entrevista y bueno, todo eso. Entonces y ver los puntos buenos y malos que tenía mi trabajo anterior con las otras actividades. Entonces
Fue un poco de análisis de todo lo que yo ya había experimentado, pero en general me gustó mucho la materia.